Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá en una entrega de Derecho Penal para Todos, soy Víctor Hugo Benítez. Ustedes ya saben, vieron el primer video en el canal sobre la presentación de este espacio de difusión y divulgación del derecho penal. Así que bueno, hoy vamos a hablar de nuestro primer tema, que en verdad tendría que haber sido otro, el tema que yo con el cual debería haber empezado este ciclo. Si el canal se llama Derecho Penal para Todos, deberíamos haber empezado hablando un poco del derecho penal, de cuál es la función del derecho penal, cuáles son los bienes jurídicos penales, la estructura del Código Penal, algún tipo de introducción para poder ubicarnos en cuál es la materia de la cual vamos a hablar. Pero indudablemente a nivel mundial, a nivel global, pasó un imponderable. Alguien tomó una sopa de pangolín en algún lugar o comió un choripán de murciélago y estamos todos confinados en una cuarentena que el Estado argentino designó conceptualmente como distanciamiento social preventivo y obligatorio, conforme al DNU que el Poder Ejecutivo emitió en su momento. Ahora bien, ¿qué relación tiene esto con el derecho penal? Yo lo que pretendo hacer es, digamos, resumir en un pequeño video, no muy largo, para no aburrir, cuáles son las implicancias que puede llegar a tener esta cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo en la persona y cuál es la respuesta que el Estado va a tener en el caso de que la persona viole la cuarentena, y esa respuesta va a ser indudablemente a través del derecho penal. Así que bien, lo que nosotros estamos viviendo en este momento es una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud allá por el 11 de marzo del 2020, declara una pandemia de lo que se denominó COVID-19, más conocido como coronavirus, que es el nombre en sí de la enfermedad, que es una especie de gripe que ya todos sabemos que tiene un nivel de contagio muy alto, tiene poco índice de mortalidad, pero el nivel de contagio es muy alto y sobre todo tiene incidencia de muy alta mortalidad. En ese poco índice tiene una incidencia de muy alta mortalidad en las personas mayores o en las personas que sufren algún tipo de enfermedad relativa digamos, a los pulmones o enfermedades respiratorias en este caso, es decir, lo que se denomina grupo de riesgo. Bueno, bien, ¿qué hace el Estado argentino en su momento para tratar de hacer frente a esta situación? Emite un decreto de necesidad y urgencia, que es una norma que puede emitir el Poder Ejecutivo con una atribución que le da la Constitución para que legisle en casos de emergencia, teniendo como excepciones la materia impositiva y la materia penal, y acá pido que tengamos particular atención. Emite un decreto de necesidad y urgencia, que es el 297 del 2020, que decreta en su primer artículo, después de hacer, es un decreto de necesidad y urgencia largo, que en la parte dispositiva, como primera medida, dice, y lo dice textualmente, a fin de proteger la salud pública, el Estado dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, hay un aislamiento social preventivo y obligatorio, el Estado argentino lo dispone de manera obligatoria, como bien lo dice el nombre, para proteger la salud pública. Y aquí, en este aspecto que es la salud pública, es donde ingresa o empieza a intervenir el derecho penal. ¿Por qué es esto? Porque dentro del Código Penal, en la estructura del Código Penal, que seguramente la vamos a ver un poco más en profundidad cuando hagamos algún otro video sobre esta cuestión, alguna otra explicación sobre esto, el Código Penal se divide en libros, en títulos y en capítulos. Ya lo vamos a ver esto con mayor detenimiento. Cada uno de estos libros refiere a una parte particular del derecho penal. El libro primero refiere a la parte general, es decir, a los conceptos generales del derecho penal, como la tentativa, la autoría, las clases de pena, la reincidencia, etc. Y el libro segundo del Código Penal hace referencia a los delitos en especial, es decir, cuáles son las conductas que el Estado ejemplifica en esa parte y amenaza con la imposición de una pena. En esa segunda parte, cada uno de los títulos tiene una definición. Están los delitos contra la vida, el delito contra las personas, el capítulo que tiene ese título es los delitos contra la vida, etcétera, etcétera, los delitos contra la propiedad, y así van a haber un montón de formas de identificación que hace el legislador, y uno de esas
capítulos o títulos está particularmente identificado como delitos contra la salud pública. Es decir, que el legislador entiende que la salud pública es un interés o un bien de tanta relevancia social que necesita protegerlo, entre comillas, asignándole a la conducta que lo ataque o lo ponga en peligro una pena que puede llegar a ser hasta una pena privativa de libertad. Es decir, el legislador ha entendido que es tan importante la salud pública que ha utilizado esa parte del ordenamiento jurídico que más agresiva es contra el ciudadano, que es el derecho penal, lo ha utilizado para protegerlo y ha puesto justamente en este capítulo, en el título 7, que es específicamente los delitos contra la salud pública, ha puesto el énfasis en unos determinados delitos que vamos a ver y que tienen que ver con el COVID-19 y con la cuarentena. Pero bueno, esto más allá de una brevísima y muy sintética introducción, después vamos a hablar más profundamente de lo que son los bienes jurídicos, es decir, son intereses sociales a los cuales el legislador penal los selecciona para protegerlos a través de la imposición de una pena con un delito. Lo que nos interesa a nosotros es que en el libro segundo, en el título séptimo y en el capítulo cuarto están los delitos contra la salud pública y el envenenamiento de aguas, etcétera, etcétera, que no viene al caso, sino que dice delitos contra la salud pública. Ahora bien, si el decreto de necesidad y urgencia que dispuso el Poder Ejecutivo, el 297, decía con el fin de proteger la salud pública deberá mantenerse un aislamiento social preventivo y obligatorio, indudablemente quien quebrante esa orden del Poder Ejecutivo va a tener que ser sancionado con un delito que en el Código Penal esté identificado con el mismo interés que está protegiendo ese decreto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el decreto protege la salud pública, vamos a tener que ir al Código Penal a ver cuáles son los delitos contra la salud pública para tratar de unir, de hacer un nexo, un link entre estas dos circunstancias. Y bueno, bien, lo que nos interesa de este capítulo, que es el capítulo cuarto, el título séptimo del Código Penal, son solamente 3 artículos que son muy cortitos y muy fáciles de explicar y que yo pretendo explicárselos muy rápidamente como para que entiendan, sobre todo para que nos demos cuenta que el hecho de quedarnos en casa, de permanecer distanciados, no es una cuestión que nos beneficia en nuestra salud, sino que también nos previene de ser imputados por un fiscal en este caso o de ser acusados de un delito específico porque el Código Penal prevé circunstancias particulares para este tipo de casos. Si nosotros vemos este título séptimo, capítulo cuarto, que son los delitos contra la salud pública, vamos a tener que hablar solamente de 3 artículos. Tres artículos muy cortitos que no son muy difíciles de explicar y que yo pretendo condensar en este pequeño video como para que sepas más o menos qué te puede pasar si violas la cuarentena. Si se te ocurre ir a visitar a tu pareja, querés ir a visitar a un amigo, sos de esas personas que se juntan los domingos para comer un asado, para jugar al fútbol, para hacer algún tipo de actividad que quebrante la orden de distanciamiento social dispuesta por el Decreto de Necesidad de Urgencia 297 y ampliada el lapso por decretos subsiguientes, te van a imputar indudablemente de un delito penal, que son estos delitos que yo te voy a explicar brevemente para que tengas en cuenta y sobre todo para que te quedes en casa. Es decir, no solamente te puedes llegar a contagiar saliendo de tu casa, sino que también puedes tener una causa penal. Así que yo creo que lo mejor que puedes hacer es quedarte en tu casa. Yo te voy a explicar esto rápidamente, nadie te lo va a explicar tan simple y rápidamente como te lo voy a explicar yo, pero para que entiendas más o menos los artículos que se puede llegar a violar quebrantando la cuarentena son los siguientes. En primer lugar tenemos un artículo que es el artículo 202 del Código Penal. El artículo 202 dice fácilmente que sea reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años, el que propagara una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Indudablemente la discusión en la doctrina penalística, es decir, los penalistas discuten sobre si este es un delito que necesita para consumarse, es decir, para que esté configurado el delito, necesita de que exista alguna persona, por lo menos una persona contagiada, que se contagie a un número indeterminado de personas, o otro sector entiende que no hace falta que contagies a nadie, que es suficiente para cometer el delito que realices alguna actividad que tienda a propagar la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? A diseminarla, multiplicar el ente patógeno que la contagia. Por lo tanto,
Si uno analiza la jurisprudencia, va a ver que estas tres discusiones doctrinarias, algunas tienen más peso en la jurisprudencia que otras. ¿Qué quiere decir esto? Los jueces se han inclinado más hacia una idea que hacia la otra. Y la idea que más han aceptado los jueces es que no hace falta que contagies a nadie, no hace falta que ninguna persona, ni una persona ni muchas personas queden contagiadas con tu actitud, sino que es suficiente con que tu actitud sea proclive o potencialmente activa para lograr la propagación de la enfermedad contagiosa y peligrosa. Para que tu actitud de propagación tenga cabida en el artículo 202, tiene que tratarse de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Indudablemente, el COVID-19, es decir, esta enfermedad por la cual estamos sufriendo este confinamiento y se ha transformado en una pandemia mundial, participa de estas características que la ley penal describe. Por lo tanto, si en tu idea de visitar a un amigo, ir a comer un asado, sabiendo que tenés la enfermedad o no, realizás la acción de propagación, ya en ese caso estarías incurriendo en la figura del artículo 202, que tiene una pena que si uno lo analiza es muy grave, es decir, va de 3 a 15 años de prisión. Indudablemente va a ser distinto el caso si uno sabe que está contagiado, o por lo menos sabe que estuvo en un lugar del mundo donde había circulación de virus, como han sido varios casos en Argentina, gente que vino del exterior sabiendo que estuvo en un lugar con circulación de virus, por ejemplo, estuvo en Italia, o estuvo en España, o estuvo en Estados Unidos, y al regresar al país no tomó las precauciones que el Estado le había indicado que tome, es decir, ponerse inmediatamente, una vez llegado al país, en cuarentena por el tiempo que exigen más o menos los infectólogos, o que creen los infectólogos que puede llegar a durar la incubación de esta enfermedad. Quien realiza esa acción es una acción que podríamos catalogarla dolosa. Es decir, ¿qué quiere decir dolosa? Que lo hace, para que ustedes lo entiendan fácilmente, lo hace a propósito, lo hace sabiendo y queriendo hacer lo que está haciendo. Si yo soy una persona que estuve en Italia, un lugar de circulación altísima de virus, y al volver, en vez de confinarme a una cuarentena, me voy a comer un asado, me voy a jugar un fútbol con los amigos, indudablemente estoy cometiendo una actitud de carácter doloso. Probablemente no con un dolo directo, es decir, un dolo dirigido específicamente a la acción, pero sí con un dolo eventual, que yo tengo el conocimiento de que es muy probable que sea portador de la enfermedad y sin embargo no me interesa el resultado y continúo con mi acción. El artículo 202 es un artículo que es un artículo doloso, indudablemente. Por lo tanto, vamos a tener casos como, por ejemplo, pacientes cero que han vuelto de España y se han ido a tomar mate a un centro de salud y han generado un contagio masivo, como ha sucedido en Argentina en algunos lugares, donde indudablemente este artículo les queda como un traje a medida para ser imputados, porque sabiendo que venían de esos lugares y sabiendo que podían estar contagiados de una enfermedad, continuaron con su acción y después se comprueba que la enfermedad se propagó, indudablemente el artículo 202, que reprime la propagación de una enfermedad peligrosa contagiosa, va a estar totalmente configurado y podés llegar a tener una pena de 3 a 15 años de prisión, lo que es altísimo, es muchísimo tiempo para el tipo de acción de que está reprimido acá. Así que, ¿cuál sería el consejo sano? No salgas de tu casa. ¿Cuál sería la circunstancia que debería evitar las personas que vuelven del exterior? Indudablemente someterse a la cuarentena como exige el Estado argentino, porque si no lo hacen, si la persona rompe la cuarentena y por ejemplo viaja en un barco como sucedió acá en Argentina, va a estar cometiendo el artículo 202 del Código Penal, que es la propagación de una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. Eso como primer tipo penal. El segundo tipo penal que te quiero explicar muy rápidamente, sin ahondar en ninguna discusión filosófica, doctrinaria o penalística que te pueda aburrir en este caso, es que esa conducta que está en el 202 y otras conductas también tienen una faz o un delito en forma culposa. ¿Qué quiere decir la forma culposa? Para que se entienda fácilmente, uno puede cometer una acción reprimida por el derecho penal de dos formas. De forma dolosa, cuando quiere realizar la acción, conoce cuál es la conducta prohibida e igual continúa con su acción y la realiza, es decir, quiere los elementos objetivos del tipo
y los realiza, los lleva adelante, eso sería una conducta dolosa para que se entienda, y hay otra forma de imputación de los delitos penales que es una forma culposa. ¿Qué quiere decir la forma culposa? Indudablemente cuando una persona no ha tenido un deber suficiente de cuidado, ha actuado de manera imprudente, negligente, no ha observado los reglamentos que tienen que ver con su arte y su profesión, o ha inobservado los deberes a su cargo que le imponen las leyes, y son estas formas que ha establecido el legislador en el Código Penal las formas culposas. Para darte una orientación, el Código Penal tiene una sistemática, es decir, el legislador trata siempre de hablar de la misma manera en el Código Penal. Por lo tanto, cuando un delito esté imputado de manera culposa, el legislador siempre va a tratar de usar las mismas fórmulas, las mismas maneras de hablar, para que se entienda. Y va a utilizar las 4 formas que en el derecho penal argentino se identifican con la culpa, que es la imprudencia, la negligencia, la impericia en el arte de una profesión y la inobservancia de los deberes a su cargo. Entonces, si vos realizás la propagación de la enfermedad de manera dolosa, es decir, sabés que viniste de un lugar con circulación de virus, igual te vas a una fiesta, estás cometiendo el artículo del 202, probablemente te imputen ese tipo penal, y si vos no sabías que estaba dispuesto el distanciamiento obligatorio, igual te fuiste porque era una persona que querías mucho y te querías ir a saludarlo para su cumpleaños, podrías estar cometiendo la figura del artículo 203, que es la forma culposa del anterior artículo. Y por último, para tratar de cerrar la idea y este pequeño video explicativo, hay un artículo muy interesante que es el artículo 205, que también te pueden imputar si violás la cuarentena, que dice específicamente así: se ha reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia. ¿Qué está diciendo este tipo penal? Está diciendo que la conducta que reprime el derecho penal con la aplicación de una pena es una conducta de violar. ¿Qué quiere decir esto? No hacer caso o violentar las medidas adoptadas por la autoridad competente, que sería muy parecido a lo que podría suceder si vos en este momento sabés que está dispuesto la prohibición de circulación por la ciudad, igual salís para hacer alguna de las actividades que no están exceptuadas. Pero me interesa que nos centremos en la idea de violar medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia. La principal medida que el Estado ha introducido para impedir la propagación de una epidemia ha sido el confinamiento de las personas, el distanciamiento social, es decir, la restricción de circulación, el distanciamiento, la prohibición de reunión de muchas personas, los horarios de atención de determinados lugares indispensables como bancos, como farmacias, no pueden entrar muchas personas a la vez, o los bancos, por ejemplo, te atienden con tu número de documento, etc. Hay un montón de medidas que el Estado ha dispuesto para tratar de evitar la propagación de una epidemia. Todas esas medidas entran dentro de la figura del artículo 205 como conducta reprimida, pero el artículo 205 no hace referencia a ninguna conducta prohibida, por eso le llaman a este artículo un tipo penal en blanco, una ley penal en blanco. ¿Qué es un tipo penal? Que no expresa taxativamente cuál es la conducta prohibida, pero que requiere que el tipo sea completado con una ley externa al Código Penal que vaya a terminar de configurar el delito. Lo que te dice el artículo 205 es que vos, en otras palabras, tenés prohibido violar las medidas que la autoridad competente haya dispuesto para evitar la epidemia, pero no te dice cuáles son las medidas. Así que tenés que recurrir a otra ley para ver cuáles son las medidas dispuestas. Por ejemplo, no podés salir de tu casa. Si vos violentás esa ley, esa ley que el Estado ha puesto, esa ley se conecta directamente con el artículo 205 y te pueden imputar la figura de violación de medidas ante una epidemia. Por eso es muy importante permanecer en su casa. Con esta breve explicación de muy pocos minutos, que espero que haya sido clara, quiero dejar en claro cuáles son los tipos penales que el Estado te puede imputar por una cosa que parece tan tonta y tan simple como violar la disposición de confinamiento que ha hecho el Estado. Este distanciamiento social tiene una función que es, como lo dice el decreto de necesidad de urgencia 297, preservar la salud pública, y si uno viola o si uno desconoce esas medidas o si uno
en este caso no sigue las medidas adoptadas, entra a jugar inmediatamente este capítulo cuarto, el título séptimo del Código Penal, que son los delitos contra la salud pública. Así que el único consejo que te puedo dar es quedarte en tu casa, tratar de hacer todas las compras online, utilizar las plataformas virtuales para hablar con tus amigos y tus familiares, porque las penas que te impone el Código Penal ante la violación de estas órdenes que da el Poder Ejecutivo para evitar la epidemia son bastante graves. Algunas son de multas, pero otras son incluso son penas privativas de la libertad. O sea, podés terminar preso por una causa y terminar preso por una cosa tan tonta como violar la cuarentena. Bueno, espero que haya servido la explicación, espero que se haya entendido, y si no se entendió, tienen abajo los comentarios para dejarme y me dicen cuáles son sus apreciaciones sobre lo que acabo de explicar. No olvides suscribirte al canal, acordate, ayudar a esta movida y suscribirte al canal clicando ahí el botón de suscribirse, activa la campanita, hay una campanita ahí que se activa para dar notificación de cada vez que yo subo un video, y quédate atento y a la expectativa porque próximamente vamos a hablar de otro tema interesante en el derecho penal. Te dejo un gran saludo y quédate en tu casa. Chao.